del año 2021 y que además es fiesta en Estados Unidos y Canadá. Dato importantísimo para el Forex, porque al final el dólar americano sabemos que está en todas las negociaciones importantes del Forex. Lo primero, me presento. Les habla Leandro Andrada, soy colaborador de la plataforma de análisis más completa de mercados, totalmente en español, Forex Analytics. Aquí lo pueden ver de Forex Analytics Team en la pantalla. Y bueno, pues ahí también tienen mi Twitter para si quieren contactar conmigo, pues para cualquier duda que se les plantee a lo largo del webinar o bueno, pues luego cuando si lo están viendo a través del canal de YouTube, ¿no? O si quieren incluso saludarme, ¿por qué no? Bueno, pues ahí tienen mi Twitter, @leanco. ¿De acuerdo? Para que no lo pierdan. Bueno, lo primero de todo, y antes de comenzar, como siempre, de verdad, agradecer a FX Street, muchas gracias y en especial pues a todo el equipo de realización de webinars, esta nueva oportunidad de volver a realizar, bueno, pues que estamos aquí desarrollando estos webinars de trading como modelo de negocio y para que todos pues podamos acercarnos un poquito más a ese mundo del trading, ¿no? Siempre, como, como digo, desde mi punto de vista personal, bajo mi experiencia personal, ¿no? Pues eso sí, tratando de realizarlo de verdad con total transparencia y claridad, pues bueno, en lo que buenamente y realmente yo pueda pues aportar. El trading como modelo de negocio, ya lo he comentado alguna vez, es una carrera de fondo. Con eso, bueno, pues tenemos que tener siempre presente que no es un sprint y que, bueno, pues debemos de tener un sistema totalmente desarrollado y pensando siempre en el largo plazo. Bueno, vamos a empezar el webinar que, bueno, pues ya sabemos que lleva el título de hoy, ¿no? Estamos desarrollando este webinar de los errores del trading. Cuidado con hacer nuestros promedios en pérdidas. Bueno, esto suele ser un problema. Bueno, esto es un problemón. ¿Qué voy a decir yo? Un problema. Ese es mi punto de vista. En la negociación, bueno, de acciones, futuros, forex, materias primas, índices, da igual. Cualquier instrumento que negociemos. ¿Y por qué? ¿Por qué motivo? Quiero decir que es un problema serio y grande. Pues porque, a ver, haciendo nuestros promedios en pérdidas, es la mejor manera, la mejor, de verdad que es la mejor manera de acelerar y además de acelerar muy rápidamente la descapitalización. Es decir, perder nuestro capital y hacerlo además muy rápidamente. Ese es el motivo. Es decir, que añadir contratos, promediar contratos en pérdidas, como lo queramos llamar, ¿de acuerdo? Siempre es un desastre. Y además no hay excepción. Desde mi punto de vista, no hay ninguna excepción al desastre. Es decir, que normalmente la tendencia pues va en nuestra contra en este tipo de estrategia, siempre. Vamos contra tendencia y lo que estamos haciendo realmente es un apalancamiento hacia la pérdida, no hacia la ganancia. Em, enfoque típico del trader perdedor. Un ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que sea más claro lo que realmente yo quiero decir con esto, ¿no? Para exponer de forma transparente este tema que para mí es de verdad de suma y relevada importancia, claro y sencillo. Compramos, por ejemplo, un contrato de un instrumento cualquiera, se compra un contrato y como no podía ser de otra forma, pues el precio se va a mover en nuestra contra, ¿no? No íbamos a acertar a la primera, ¿verdad? ¿Qué le vamos a hacer? Y cae pues más abajo el precio, es igual, cae más abajo y al final, pues a estas alturas de los webinars, y si ustedes me siguen y me vienen escuchando, pues ya sabemos que siempre digo que en los mercados no hay certezas. Es imposible buscarlas porque realmente no las hay. El precio es libre y se mueve como quiere. Yo como trader, yo como trader tengo la misión, y voy a decir más, tengo la obligación, si quiero ser un trader de largo plazo, de minimizar
la pérdida y maximizar la recompensa. Ese debería de ser realmente mi negocio, ese debería de ser mi objetivo y mi estrategia. Da igual el sistema de trading que yo tenga, minimizar pérdida, maximizar la recompensa. Pero es que resulta que yo había comprado ese contrato y, bueno, pues tengo más capital, bueno, un poquito más, no sé cuánto, pero imaginemos cada uno tendrá pues un capital distinto, ¿no? Pero tengo más. Entonces, todavía pienso que lo que antes era un chollazo, una ganga, una super compra, una maravilla, pues claro, ¿cómo voy a estar yo equivocado, verdad? Si yo era un artista haciendo exámenes, yo cuando estaba en la universidad o en el colegio, yo sacaba por encima del 8 vamos, soy súper inteligente, yo no puedo estar nunca equivocado, ¿verdad? Ese es el perfil típico del trader perdedor. Bueno, pues si era una ganga y yo, que soy muy inteligente y creo y considero que todavía va a subir y, bueno, pues ha bajado, pues ahora será mejor ganga todavía, ¿verdad? Pues volvemos a comprar, será incluso muchísimo mejor. Así cuando suba, estaré muchísimo mejor posicionado de cara al mercado. Fíjate qué bien. Bueno, también podríamos pensar, bueno, pues eso, que la primera posición, hemos tenido una posición uno, otra posición 2 y el promedio de ambas, la mitad justo, fíjate, si simplemente subiera un poquito el precio, pues voy a estar mejor posicionado, ¿no? Ese es el pensamiento que tenemos del perfil típico del trader perdedor. Hasta aquí parece todo bien. De hecho, dice, bueno, es una maravilla, parece todo perfecto, pero la realidad es que voy a tener un precio de entrada promedio, ¿no? Entre ambas posiciones mucho más bajo. Esa es la realidad. Pero, ¿qué es lo que sucede? Pues que estamos realmente en fase de alucinación o soñación, o estamos soñando, porque realmente todo esto estamos pensándolo, pero no es nada real, porque desafortunadamente, el precio que es libre y no lo podemos controlar, seguirá su rumbo, seguirá su camino, ¿de acuerdo? Y bueno, pues si el precio estaba en tendencia y nosotros estamos promediando, además, que es lo normal, eh, contratendencia, lo que voy a hacer es conseguir perder exactamente el doble. Ahora, una parte por el primer contrato, el precio seguirá su rumbo, y otra parte por el segundo contrato. Es decir, que este tipo de negociación es un desastre. Y desde mi punto de vista, solo hay una forma, de, pero con una condición muy estricta, que voy a comentar ahora mismo, de realizar ese tipo de negociación. Es decir, voy a empezar, voy a comentarla, ¿no? Lo que estoy diciendo, la forma esta estricta, y me voy a basar para realizar ese desarrollo en el índice del dólar. El índice del dólar, que bueno, que ya hemos dicho que en Estados Unidos y Canadá están de vacaciones, pero resulta que el índice del dólar para mí, siempre cuando me voy a acercar al Forex, pero no solo el Forex. Si estoy haciendo, por ejemplo, materias primas, desarrollando materias primas, pensemos que muchas de ellas, el oro, el barril, el petróleo, no sé, las que correspondan, ¿no? Cada uno la materia prima que esté echando vistazo, pensemos que cotizan en dólares. Es decir, el que el índice del dólar esté fuerte o esté débil, para mí es muy importante. Bueno, vamos a dar la pista esa que yo decía, ¿no? Con esa estricta condición. Fíjense que el índice del dólar aquí ha realizado este pivote de mínimos, que con este inmediato a la izquierda inferior yo puedo trazar perfectamente esta línea. ¿De acuerdo? Esta línea, que es una línea, para mí, que ya sabemos, es una línea de ventas. Bueno, lo primero, recordarles que en mi pantalla solo tengo dos indicadores. Primer indicador simplemente es el indicador, el Moving Average of Oscillator, que es precisamente el OSMA, ¿no? Que de la plataforma con sus parámetros normales, simplemente me indica momento cuando estamos por debajo de cero, punta ventas, por encima de cero, punta compras, ante una línea. Diremos que, por ejemplo, esta línea de ventas se ha fracturado con momento porque está por debajo de cero. Y mi segundo indicador, que ya sabemos todos cuál son las medidas de 34 exponenciales aplicadas a los máximos, a los cierres y a los mínimos, ¿de acuerdo? A los mínimos. Aquí se ve claramente dos indicadores. Cuando el precio está por debajo, diremos que está, bueno, pues en zona de ventas de
por debajo de mi indicador, de mi indicador de ciclo de mercado. Y yo trataré de posicionarme en posiciones de ventas según me vaya indicando el indicador de momento, que por ejemplo ahora apunta a ventas. Bueno, pues ¿cuál era la pista, ¿no? que yo decía? Pues lo primero, la pista a la que me estaba refiriendo, o la condición estricta, más bien, a la que me estaba refiriendo, es tener un stop que sea totalmente inamovible en el mercado. De tal forma que si yo al final, eh, por ejemplo, ya sabemos que en el trading como modelo de negocio, cada uno de nosotros tenemos un capital, por ejemplo, vamos a pensar que, bueno, imaginemos que tenemos $5.000, por ejemplo, esta hoja de cálculo que alguna vez me la han visto, tenemos esos $5.000 y yo estoy haciendo operaciones al 1%, ¿no? Bueno, pues el 1% de, por ejemplo, ahora el índice del dólar, bueno, por DXY, ¿no? Por ejemplo, el DXY. Al 1%, 50, por ejemplo, $50 como mi primera operación. Bueno, pues a mí realmente me da igual hacer una operación calculada al número de lotes, una única operación, quiero decir, a esos $50 máxima pérdida con el stop inamovible o hacer varias operaciones. Puedo dividir en vez de, por ejemplo, imaginemos que me sale por hacer 50 puntos de stop. 50 puntos de stop con una cuenta mini estándar sería, por ejemplo, un mini lote. Me da igual hacer ese mini lote a 50 puntos, perder esos $50 como ejemplo, o perder dos medios, es decir, la mitad de mini lote, que la mitad y mitad suman dos, igualmente al mismo nivel. O dividir la operación en 5, en 6, en 8 tramos, o en los contratos, o en los microlotes que yo considere, pero, aquí está la gran condición, es que la suma de todos ellos es obligatorio que sea precisamente esos $50 que yo había definido como la máxima pérdida, ni un solo céntimo más. Así, bueno, digamos que podríamos promediar en un segmento totalmente acotado, de los cuales que si el precio sigue y yo estoy equivocado, estoy obligado a salir de la operación. Y por supuesto, no me puedo apalancar más de, por ejemplo, ese 1% de esos 5.000 hipotéticos dólares o euros, $50, 50 euros, cada uno según la moneda y la cuenta que tenga, porque si no, voy a, digamos, sobreapalancarme. Y eso no puede ser. Como siempre decimos, vamos a echar un vistazo al dónde estarían los puntos de entrada y salida basándome en este gráfico el dólar, del índice del dólar en diario. Si nos fijamos, el índice del dólar, lo primero que ha fracturado esta línea, para mí esto ya es una fractura válida. No es necesario que haga un cierre por debajo de ella. Para mí simplemente con que realmente se vea que el precio ha estado cotizando por debajo de la línea propuesta, que para mí es línea de ventas, de pivotes de mínimos, como hemos comentado, y además fíjense que la ha realizado con momento, es decir, nuestro indicador apunta a ventas. Yo ya ahí puedo tener una posibilidad de operación. ¿Cómo yo tengo que definir el riesgo? ¿O cómo me gusta a mí definir el riesgo recompensa de la operación acorde a mi sistema de trading? Siempre, desde el pivote más cercano. Fíjense que aquí tengo el pivote. Este sería el pivote más cercano. ¿De acuerdo? Es una línea que pasa, bueno, el pivote más cercano, perfectamente, aquí lo podríamos tener, a la fractura. Yo perfectamente podría lanzar. Aquí tenemos además tres pivotes, un pivote de mínimo. Fíjense, para mí la condición que sea de pivote de mínimos requiere que tenga, hablando de pivotes de mínimos, dos velas por la izquierda y dos velas por la derecha cuyos mínimos no superan el que considero como pivote. Esto sería un pivote de mínimos, esto también, y aquí tendríamos el tercero. Fíjense que están, en este caso, justamente, casualmente alineados los tres. Perfecto, no hay ningún problema. Podría trazar la línea, pasa por los 3 puntos casualmente, y bueno, podría perfectamente empezar desde aquí y continuar desde aquí. Bueno, el pivote más cercano lo tenemos exactamente aquí, como estamos viendo. Este es el pivote más cercano a la fractura. Ahí siempre situaré el 100%, el 0% me lo llevaré al punto más alejado. Si yo estoy analizando esta recta, fíjense que el punto más alejado para controlar el riesgo lo tenemos aquí arriba. Bueno, pues ahí pondré
mi 0%. El punto ese del que estamos hablando, a partir del cual yo si estoy considerando posibilidad ventas, porque estoy, repito, por debajo de mi ciclo de mercado, por debajo de mi ciclo de mercado, que son las medias 34 exponenciales, como he comentado antes, buscaré posibilidades de ventas. Por encima, cuando esté por encima, por ejemplo, en todo este periodo estuvo por encima, buscaría compras. Luego, si ahora estamos por debajo, tengo que buscar posibilidades de ventas. Es lógico, es lógico definir el stop como definición de stop, una posición en la cual, bueno, pues si yo estoy considerando ventas, una posición en la cual ya no tiene ninguna validez. Es decir, si estoy en ventas, pues lógico sería situarlo en zona de compras. Bueno, a mí me gusta situar el primer Fibonacci libre o coincidente, fíjense que en este caso es coincidente prácticamente, el primer nivel de Fibonacci, según hemos trazado nuestros niveles, justamente con la otra parte del ciclo de mercado, lo que yo estoy considerando, si por ejemplo estoy considerando ventas en zona de compras o coincidente con la parte más alta, vamos a decir, del ciclo de mercado, ahí tendría el 50%. Ese sería el punto del que yo estaba hablando, del que ya no hay retorno. Es decir, que cualquiera que fuera mi entrada, da igual, yo puedo entrar por este área, puedo entrar donde yo considere que tengo que mejor controlar mi riesgo. El caso es que si el precio continúa y llega a este punto, es decir, a ese 50%, que es el nivel exactamente, como estamos todos leyendo, 92.738, 92,74, redondeando, del índice del dólar. Llega a ese punto, debo de salir del mercado. Estoy equivocado, y como estoy equivocado, debo salir de la operación. Y por supuesto, no puedo seguir apalancándome porque estaría en contra de la posibilidad, en los mercados no hay certeza, son posibilidades, de la posibilidad de una nueva tendencia. Es decir, que el índice del dólar continuará subiendo y tengo que bascular mis ideas y volver a realizar el análisis y comenzar a buscar posibilidades de compras, porque en ese momento el índice del dólar tiene posibilidad de situarse por encima de mi ciclo de mercado. Por ese motivo yo, justo en el límite, trading en la zona límite, ahí situaré siempre mi stop, en la zona límite de mi sistema. Posibilidad de stop está clara. Si yo, por ejemplo, entro en este nivel en el que está el índice del dólar, aproximadamente en el nivel 78, el número de pips, de puntos que tenemos hasta el nivel el 50, aproximadamente, fíjense que son, bueno, son 54 pips, aproximadamente son los 50 puntos. Imaginemos que tenemos una cuenta mini estándar, ¿eh? En que cada pip pues es un dólar o un euro o pues lógicamente, si yo he definido al principio de la conferencia esa hipotética, es una hipótesis, cuenta de 5.000 dólares, por ejemplo, y me ha salido que al 1% la primera operación son precisamente esos 50 dólares, aproximadamente si yo divido ya directo esos 50 dólares entre estos 50 pips que me están saliendo desde el punto de entrada a la definición de stop, aproximadamente, sería un exacto mini lote. Justo. ¿Qué podría yo hacer? Bueno, pues podría yo entrar al mercado con ese mini lote perfectamente o podría, por ejemplo, esperar y entrar solo con medio mini lote y sé que tengo otros 25 dólares extras para poder apalancarme. Bueno, si el precio quiere seguir un poco más arriba, poder entre, por ejemplo, al segmento 61, que tendría buen riesgo-recompensa, mucho mejor riesgo-recompensa, bueno, entre el 78 y 61, o esperar, por ejemplo, a una zona de soporte, fijémonos, ¿no? Por ejemplo, yo aquí quizás quiera esperar a esta zona de soporte, que es un área, no sé, que aquí produjo soporte y soporte, fíjense, aquí posibilidad de soporte, perdón, de resistencia y ahora el soporte que se convierte en resistencia. A lo mejor yo quiero esperar
a este área que es soporte-resistencia, donde ya sabemos que antes era soporte, también produjo resistencia, ahora se convierte en resistencia. De hecho, si nos vamos un poquito más atrás, observamos que esa línea que acabo de dibujar, fíjense si es antiguo, el, el soporte resistencia, que aquí también produjo esa resistencia, bueno, y aquí estas velas también produjo esa posibilidad de resistencia. Es decir, que probablemente, bueno, pues yo puedo entrar parcialmente, no del todo, ¿no? Con mis contratos y esperar, bueno, pues a lo mejor quiero esperar a este área, ¿m? Para tener un mejor riesgo recompensa. ¿Y por qué digo, bueno, comenzar a entrar? Bueno, porque a veces el precio es caprichoso, yo no sé lo que va a hacer y continúa su tendencia antes de llegar realmente a ese soporte resistencia. Y nosotros parcialmente podemos ir dividiendo nuestra operación en varios lotes, pero teniendo la idea siguiente, la suma total de todo lo que se introduzca en el mercado, máximo de pérdida y todos con el mismo stop, es decir, según he definido yo mi sistema de trading, exactamente a la parte justo ahí, a ese 50%, todos con el mismo stop loss, nivel de invalidación o como lo queramos llamar, a partir del cual esta operación ya no tendría ninguna validez. Luego, lo que estamos proponiendo efectivamente es ventas dólar, porque el gráfico así me lo está diciendo, que estamos en zona de ventas y debo permanecer en ventas dólar. Y hemos hecho una propuesta de cómo controlar el riesgo real respecto de esos 50 dólares que habíamos comentado. Posibilidad de riesgo recompensa de esta operación. Bueno, pues imaginemos, ya hemos visto el número de pips, ya hemos visto cómo calcular el número de lotes, que es directamente la cuantía, por ejemplo, si hemos definido 25 dólares y dejamos esos 25 restantes por si acaso sube un poco más precisamente a este área, ¿no? Que podamos volver a entrar esos 50, 25, 50, entre 50 pips, porque el stop es inamovible. Aproximadamente hemos dicho esos 50 pips, son 54, exactamente habría que hacer 25 entre 54 y saldría exacto, con total exactitud, ante una cuenta mini, ¿vale? Una cuenta mini en que cada punto es un dólar, por ejemplo, si queremos hacerlo con total exactitud. Y luego, respecto de la segunda posibilidad, bueno, pues si realmente el precio ya aquí llega hasta este nivel, que sabemos que es un buen nivel de resistencia, que fue soporte, número de puntos para calcular el nuevo número de lote, pues fíjense que son exactamente 28, ¿de acuerdo? Son 28, habría que dividir esos 25 dólares restantes entre 28, por ejemplo, ¿no? Y así conseguiría yo, bueno, pues exactamente la misma, digamos, posibilidad ante un error que yo esté equivocado de pérdida, que son esos 50, y dos tipos de, digamos, apalancamientos distintos según la zona del mercado en la que estoy. Cuidado, también sirve la posibilidad de esperar, si considero que este es el mejor riesgo recompensa, a que el precio llegue ahí. Y si no llega, simplemente no hacer nada. Cada uno como trader tiene que tomar sus propias decisiones, porque ya digo, a veces el precio es caprichoso y se va sin nosotros y realmente alcanzan el 27 u otro nivel que nosotros consideremos como objetivo. Si nosotros comenzamos nuestras entradas en torno a la fractura de la línea, que por ejemplo vemos aquí este nivel 78,6, que ya hemos visto el número de PayPal stops, para calcular, como decía yo antes, el riesgo recompensa, fíjense que es muy sencillo, porque realmente el riesgo recompensa de la operación, una vez que tenemos la entrada en 78 y nuestro stop en 50%, 50% ese nivel de Fibonacci, que luego de cotización es pues, lo que hemos visto, y entre ambos 54 puntos de stop, es lo que hemos visto aproximadamente. Fíjense que a los distintos niveles de extensiones de Fibonacci ya tenemos directamente el riesgo recompensa. Si un trader tiene, en vez de 5.000 dólares, tiene, no sé, 10.000, por ejemplo, y hace operaciones 100 en vez de a 50, pues está haciendo a 100 dólares operaciones, o también puede hacer al 0,5 y al 50 de esos 10.000 dólares. Quiero decir que si un trader tiene otro tipo de cuenta y otra cuantía distinta económica, bueno, pues calculará el número de lotes
en función, exactamente igual, en función de ese capital. De ese capital. Por eso esto es el trading, estos webinars son el trading como modelo de negocio. Pero lo interesante es que el riesgo recompensa para todos ya hemos visto que sería aproximadamente el 1 a 3 de esa operación, lo acabamos de ver, ese 78,50 prácticamente lo tendríamos aquí, al 161, al nivel, a la extensión, fíjense que la extensión 161 la tendríamos aquí abajo. Aquí abajo la tendríamos y bueno, pues como estamos viendo, esa extensión también es interesante porque igual, fíjense que aquí fue, en este caso, resistencia, aquí fíjense, pequeño soporte, fíjense, soporte, eh, soporte, resistencia, fíjense, resistencia, otra vez resistencia, y ahora ¿cómo actuaría? Como estamos por encima, lógicamente actuaría como soporte. Luego, bueno, pues en principio este nivel objetivo sería un buen nivel en caso de que mis cortos, mis ventas dólar funcionaran. ¿Que no funcionan? Stop. Stop para todos mis o bien microlotes o mis posiciones como entrada. Pero una vez llegado a este nivel, si el índice del dólar sube por encima del mismo, no puedo seguir apalancándome. Una vez que yo ya he definido, por ejemplo, en este caso, el índice del dólar como posibilidades de ventas, bueno, pues ya puedo continuar mi análisis en vivo y en directo del Forex, por ejemplo, con el dólar australiano, dólar americano, aquí tenemos en diario, sabiendo que las correlaciones me tienen que dar precisamente esas ventas dólar. Fíjense que tenemos aquí el dólar australiano que en principio tiene momento positivo, momento de compras. Esto implica que ante una línea que yo encontrase que fracture el precio, por ejemplo, de pivotes de máximos, esta vez, ahora, claro, el dólar, fíjense que aquí es la segunda divisa, dólar australiano, dólar americano. Si yo estoy analizando debilidad hipotética posible con ese rango de stop, pero bueno, por ahora estamos en zona de ventas del índice del dólar, esperaría que este cruce fuera efectivamente hacia arriba, está posicionado por encima del ciclo de mercado, en la parte de, por técnicamente de las medias de 34 exponenciales aplicadas a los máximos cierres y mínimos, como hemos visto antes, y además tenemos el momento. Fíjense que la primera línea de pivotes de máximos, aquí tenemos un pivote de máximos y su inmediato a la izquierda superior podemos trazar perfectamente esta línea, que todavía no ha sido fracturada. También puede darse el caso que este AUSI, dólar australiano, dólar americano, realice un nuevo pivote de máximos por este área. Bueno, yo tendría que dibujar la línea resultante en caso de que se diera. Pero fíjese que necesito dos velas por la derecha, que todavía no ha sucedido. Es decir, en caso de que sucediera tener dos velas por la derecha que respeten este máximo, sería pivote de máximos y yo perfectamente podría trazar con su inmediato a la izquierda superior, que lo tenemos exactamente aquí, fíjense, esta línea nueva que todavía realmente no existe porque no sabemos si este es pivote. Imagínense que este precio continúa subiendo y no respeta el máximo, lógicamente este ya no va a ser pivote nunca. Es una hipótesis lo que estamos haciendo si hubiera dos velas que respeten el máximo. La tercera ya lo vamos a saber. Pero en caso de que se diera, fíjense que tendríamos estas dos posibilidades. Y ante la fractura del precio, primero siempre tenemos que esperar la fractura del precio. Fíjense que tendríamos momento. Para trazar el riesgo, igualmente hacemos lo mismo. Para la actual, que ya es válida, precisamente lo que tenemos que hacer es desde el pivote más cercano. Imaginemos que fracturara por aquí. El pivote más cercano lo tendríamos, este sería, ¿verdad? Ahí el 100%, como siempre hacemos. El 0% al punto más alejado a esa línea. Aquí le tenemos el 0%. Fíjense que ante esa fractura yo perfectamente igual podría hacer, fíjense, coincidente prácticamente, un 78,38. El primer nivel de stop, en este caso el gráfico, me está diciendo que es un
38. Fíjense que el primer nivel libre, ahora estoy analizando posibilidades de compras, luego el primer nivel libre en zona de ventas, donde una operación de compra ya no tendría ningún sentido. Tendría que estar exactamente aquí, en zona de ventas. No, el primer nivel me está diciendo el gráfico que sería 38. Fíjense, interesante, porque nosotros como traders tenemos la obligación de elegir bien nuestras operaciones. Cuando digo bien me refiero una operación que realmente a nosotros pues, nos sea de utilidad y que tenga buen riesgo recompensa. Fíjense que ante una posibilidad de stop en 38,2, que es lo que me está proponiendo ese gráfico, el 1 a 3 me lo desplaza y ni siquiera llega todavía, es 2,7, al nivel 188. Ese nivel de stop que me propone el gráfico actualmente no me interesa porque a mí prefiero que el 1 a 3 realmente lo tenga o bien en el nivel 127, que esas posibilidades existen, o lo tenga como muy lejos en el nivel 161. Luego, el máximo nivel de pérdidas porcentual, luego en puntos serán los que sean, pero porcentual que yo puedo admitir en mi sistema realmente es 50, que se aproxima, como vemos, 2,9, no es 1 a 3, pero se aproxima bastante al nivel 161 de Fibonacci, el 1 a 3. No necesito que se lleve el 1 a 3 ni al 188 ni al 261. Eso es perjudicial, sería peor para mi sistema. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues esperar a ver, porque bueno, el ciclo de mercado es dinámico, quizás subiendo cuando baje a mi área de control de entrada 78, yo pueda tener mi nivel 50 como stop. Si no lo tengo, pues esta posibilidad, simplemente esta línea, no me interesará. Si analizo la otra que, repito, no es pivote, todavía no se ha dado, necesitaríamos dos velas por la derecha, pero como hipótesis está bien, ¿por qué no? Podemos analizarlo en caso de que se diera. Si no se da, bueno, pues ya sabemos, si no se da que esto realmente sea pivote de máximos, pues ya sabemos que del análisis realizado, pues tendremos que realizar otro, quizá nos haga otro pivote de máximos por este área, no sabemos. Habrá que verlo. Pero es interesante ver que esta operación sí tiene el 50%. Fíjense que sí tiene el 50% como posibilidad de stop, que es lo primero que tengo que yo ver, en el lado de ventas. Es decir, y además el 61, que todavía no está porque está dentro de mi ciclo de mercado, fíjense, está a punto igual. Podríamos perfectamente esperar al 61, que sería incluso mejor riesgo-recompensa. Eso nos lo va a decir el gráfico, en caso de que sea pivote. Y luego, ya sabemos, fractura, pequeño, en este caso, retroceso a nivel de control, 78. Fíjense, si tuviéramos el 61 en zona de ventas, que incluso sería mejor riesgo-recompensa. Que antes decía que a veces tenemos el 1 a 3 prácticamente en el nivel 127. Pues fíjense si lo tenemos, que si yo tuviera el nivel 61,8 como posibilidad de stop en la zona de ventas, porque claro, estamos dando esas correlaciones con aparente dólar débil. Estamos analizando eso, que es lo que nos ha dicho el gráfico. Esa posibilidad de tener el nivel 61 sería, vemos que incluso mejor. Habría que esperar y ver si este es pivote y realmente si el ciclo de mercado nos situase el 61 en zona de ventas, en este caso, como posibilidad, porque sería muchísimo mejor opción. Esas son las que yo debería de realmente buscar en los mercados, las mejores posibilidades. Vamos a echar un vistazo con las mismas al eurodólar. Fíjense el eurodólar, que igualmente lo tenemos en zona de compras. Vamos a fijar lo primero, ese nivel al party que nosotros podemos eh, comprar, comprar eurodólar, y a partir de ese nivel, invalidación total. Es decir, que la suma de todos esos microlotes, en el caso de nuestro ejemplo de $50, sería 50 y fuera. Si solo entro con un lote, en ese caso, o con X lotes, vamos a ver qué número de pip, porque eso ya sabemos que depende del número de pips al stop. Eso es lo primero que tenemos que definir. Vamos a definir el nivel en el cual la operación no tendría validez. Fíjense que aquí el euro dólar, que lo tenemos en zona de compras, ha hecho
igualmente como el dólar australiano, su pivote de máximos inmediato a la izquierda superior y bueno, se trazó esta línea que además esa línea fue fracturada en esta vela, luego en la siguiente también, fíjense, con momento de compras. Todo encaja para la posibilidad de trading. Fíjense que el pivote más cercano a esta fractura lo tenemos aquí arriba. Ahí situaré desde las extensiones de Fibonacci el 100%. Me lo llevaré exactamente aquí, el 100% aquí, a este punto, al pivote más cercano a la fractura. El 0% me lo voy a llevar al punto más alejado, que es justamente el punto más alejado a esta línea, fíjense, a esta línea lo tenemos aquí. Ahí situaré el cero. Y volvemos a ver que sí, que esta operación no es mala, no es mala porque ya vemos que tenemos el 50 como posibilidad de stop. Cuando tenemos el 50 como posibilidad de stop, en un movimiento incluso del euro dólar, en torno a ese nivel 78, incluso en este caso, podemos esperar a menos, fíjense qué interesante es ese 78, que aquí produjo soporte, es un área, vuelve a ser un área y aquí ¿qué soporte tuvo aquí? Fíjense estas velas, cómo apoyan las velas. Bueno, luego lo perforó, es un área de soporte y si incluso nos vamos más atrás, hacemos un zoom menor del euro dólar en diario, observamos que ese 78 sigue y produjo soporte otra vez. Es decir, que nosotros con esa idea perfectamente podemos pensar que va a producir soporte puesto que antes era resistencia y lo ha perforado y que continúa su camino. Realmente es lo que esperamos, que continúa su camino hacia arriba. Este, esta, este número de pips para calcular el stop en este cruce del euro dólar, fíjense que este cambia, bueno, tenemos aproximadamente 68 pips. Bueno, pues siguiendo con nuestro ejemplo de $50, sería 50 entre 68. Si nosotros dividimos la operación en dos, pues sería 25 entre esos 68 pips y podríamos esperar incluso a ver si el euro dólar, bueno, bajara un poquito más en torno a la parte alta de mi ciclo de mercado para añadir unas mejores posiciones. Pero siempre la suma total de todo lo que hagamos debe ser nuevamente esos $50 con stop en ese nivel 1,1780, que es el nivel 50. Ese es el punto de no retorno. Si el euro dólar baja y fractura ese nivel, realmente yo estaba equivocado. Yo no puedo jugar a adivinar. Tengo que intentar minimizar el riesgo y maximizar la recompensa. Si yo estoy acertado, trataré de maximizar la recompensa a ver si llega a mis mejores niveles de riesgo-recompensa. Por ese motivo es mejor esperar a mis áreas de control y no entrar en ningún lado, en cualquier lado, ¿no? Y controlar bien el riesgo. Fíjense que ese 78,50 es el mismo riesgo recompensa que hemos visto al principio, que nos da al 161 como posibilidad ese 1 a 3 que hemos visto, ¿no? Esa posibilidad de 1 a 3. Bueno, vamos a echar vistazo al siguiente cruce, la libra dólar, igualmente. Fíjense que la libra dólar, en principio, está dentro del ciclo de mercado. Cuando un cruce está dentro del ciclo de mercado, yo lo considero en rango y no puedo hacer nada. Por ejemplo, cualquier fractura como esta de pivotes de máximos que se produce dentro, dentro del ciclo de mercado lo considero rango. Y como yo no sé cuándo realmente es un cruce, un instrumento financiero va a salir de rango, prefiero no hacer las operaciones. Prefiero hacerlas cuando realmente está o bien por encima del ciclo de mercado considerado como compras o bien por debajo considerado como ventas, porque ahí sí tengo esa posibilidad de tendencia. Si está en rango realmente, como no voy a saber nunca hasta cuándo va a estar en rango, prefiero no continuar y simplemente esa vez, este día no es mi operación, ¿no? Vamos a echar un vistazo al kiwi, al dólar neozelandés, dólar americano, que de este cruce volvemos a tener, si nos fijamos, el dólar americano como segunda cruce. Fíjense que estamos por encima del ciclo de mercado y ha habido pivote de máximos inmediato a la izquierda superior y ha fracturado esta línea con momento. Fíjense que ha sido con momento, porque repito que esta otra línea, aunque fuera con momento la fractura, fíjense que lo fracturó en rango dentro del ciclo de mercado, por lo que esta línea no consideraré nunca
que fracturó en rango dentro de las medias, digamos, eso es rango. No, no consideraré nunca analizar el riesgo de esa línea. Prefiero esperar realmente a una línea que esté acorde en su colocación a lo que yo espero. Por ejemplo, en compras, pues realmente que se sitúe por encima. Este kiwi, este dólar neozelandés, dólar, lo considero bastante interesante, este cruce, porque si nos fijamos, el 61,8, aunque todavía no está, le queda muy poquito realmente para situarse por debajo del ciclo de mercado. Si se situase por debajo de ese ciclo de mercado, podría utilizarlo como stop. Hoy me tengo que conformar con el 50, pero sí es cierto que todavía el kiwi no ha hecho, el dólar neozelandés cruce con el dólar americano, no ha hecho ese pequeño retroceso a mi área de control. Área 78 como preferencia. Fíjense que el 78,61 hemos visto antes que sería un riesgo recompensa excelente al nivel 127, que ahí tendría el 1 a 3. Y si se acuerdan de la tabla, el 1 a 5 lo tendría en el 161. Por eso debo tratar de buscar estas operaciones. A ver si hay suerte y si el kiwi tiene a bien hacer ese pequeño retroceso a mi área de control para poder entrar. Vamos a ver si el nivel 61 realmente está en zona de ventas. Porque si yo considero compras, sería el primer nivel de Fibonacci libre. En zona de ventas al otro lado del mercado, donde la operación de compras ya no tendría ninguna validez y yo podría utilizarlo como stop. Para calcular el número de lotes se hace muy sencillo con el número de puntos, que aproximadamente son 47 pips. Bueno, pues si es una cuenta mini estándar, ya sabemos que de esos $50 sería directamente se divide entre esos 47 pips y nos saldría el número de lotes, que en este caso, repito, que sería el mejor riesgo recompensa de todo lo que acabamos de ver, de los cruces que hemos estado estudiando hoy, con ese procedimiento de, repito, no hagamos nuestros promedios en pérdidas. Y ahora vamos a echar un vistazo a la plataforma de Forex Analytics, como les comentaba antes, bueno, que simplemente la plataforma es de análisis de mercados, es la más completa totalmente en español y simplemente, bueno, un dólar, 10 días la pueden probar en formato premium. Una vez que están, se van al panel de control. Y vamos a echar un vistazo porque fíjense, de todo lo que hemos estudiado hoy, de los gráficos, fíjense que la plataforma efectivamente, el índice del dólar, el DXY, nos está dando las posibilidades de soporte, las posibilidades de resistencia y además los 5 tipos de análisis, de los cuales hay 2 en rojo, es decir, la posibilidad de que efectivamente cuadra el análisis que hemos realizado con la plataforma de Forex Analytics, que nos puede servir de guía, ¿no? Para precisamente esa ayuda que podemos tener para considerar nuestro sistema de trading como algo sólido y consistente. Fíjense los 5 tipos de análisis que son el macro, el de velas, análisis técnico, análisis de armónicos, la H viene del inglés, que aunque está totalmente, como ven, en español, realmente, bueno, la sigla, la H y las ondas de Elliott. El euro dólar, la plataforma, bueno, me dice, cuidado, que yo lo considero en rango, no tiene movimiento, a eso esa vela que hemos visto, bueno, estaba en una vela bajista, nosotros lo consideramos que estábamos por encima, pero todavía no nos ha dado ninguna señal de entrada y no ha llegado a nuestro, digamos, a nuestra posibilidad de área de control. El dólar australiano, igualmente, lo hemos considerado alcista. Fíjense, el dólar australiano, cruce dólar americano, de los tipos de análisis que tiene, bueno, pues el de velas técnico y el de ondas de Elliott, bueno, pues está en positivo y la plataforma vuelve a comentar que efectivamente estamos acorde al sistema que hemos diseñado, ¿no? y que hemos visto. Dólar neozelandés con el cruce con el dólar americano. Igualmente, si nos fijamos, tenemos varios tipos de análisis igualmente en verde y la plataforma nos los dice muy alcista, tanto el de velas como onda de Elliott. Fíjense, hay posibilidad tanto en diario como semanal, tenemos el gráfico, nos lo da, y esa posibilidad de que continúe subiendo a acorde. Efectivamente, nosotros en nuestro análisis hemos definido unas áreas de control para controlar el riesgo y la plataforma nos dice que efectivamente podemos estar totalmente acertados y que
ha sido, en principio, parece buena opción que da el dólar neozelandés, todavía rango, posibilidad de subida. Y así vamos, iríamos haciendo nuestro análisis con todos los instrumentos financieros. Así que muy buenas tardes a todos y espero que realmente de verdad les haya gustado este webinar. Ya me despido hasta la próxima. Y bueno, pues recuerden, soy Leandro Andrada y aquí tienen mi Twitter para lo que consideren, @leanco. De verdad, muchísimas gracias. Vuelvo a repetir, gracias a todo el equipo de FX Street. Un abrazo para todos, traders, y nos vemos el próximo día. Un abrazo. Chao. Hasta luego.